En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo sexto, el sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1180 de altura. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 23 números al estudio del tema que tiene como título La vocación a la castidad. El día de hoy vamos a profundizar en el número 2351 con el tema Las ofensas contra la castidad, la lujuria. Número 2351 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, la lujuria es un deseo o un goce desordenados del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de la procreación y de la unión. Este número 2351, más que hablar de la forma concreta de pecar contra la castidad, lo que nos está ayudando es a definir el término lujuria. Este término lujuria está incluido dentro de lo que nosotros, los cristianos católicos, llamamos los pecados capitales. Recordemos que los pecados capitales son 7: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Son los pecados que dominan nuestra sociedad. Y frente a estos 7 pecados capitales, hay 7 virtudes contrarias a cada pecado para poder darle al cristiano la fortaleza de combatirlos y de vencerlos. Esto nos lo enseñaron desde que éramos niños. En el catecismo nos lo enseñaban. Solo que se nos fue olvidando. Cuando éramos niños nos enseñaban contra la soberbia, la humildad. Contra la avaricia, la generosidad. Contra la lujuria, la castidad. Contra la ira, la paciencia. Contra la gula, la templanza. Contra la envidia, la caridad. Contra la pereza, la diligencia. 7 pecados, 7 virtudes, 7 armas para poder combatirlos. Nosotros esto con mucha ligereza se nos ha olvidado. Nos hemos prácticamente desmemorizado. Pero la realidad, queridos amigos, es que tenemos que volver a hacer memoria. Tenemos que volver a hacer memoria de todo esto. Porque en la medida que hagamos memoria, vamos a ir profundizando. Ahora, recordando esto, dice este número 2351 del Catecismo, la lujuria es un deseo o un goce desordenados del placer venéreo. Y lógicamente un deseo consentido y un goce consentido del placer venéreo.
Cuando escuchemos la palabra venéreo en esta catequesis, nos referimos con venéreo a físico o carnal. ¿Eh? Una enfermedad venérea es una enfermedad física, una enfermedad carnal. En el ser humano hay tres dimensiones, ¿no? Está la dimensión física, está la dimensión psíquica y está la dimensión espiritual. La dimensión física es la que integra todas las facetas de los instintos, algo que es común en los animales también. Por tanto, el placer venéreo carnal lo tienen también los animales. Está la dimensión psíquica, que es la que sustenta el mundo de los sentimientos. Y está la dimensión espiritual, el donde entran en juego el entendimiento y la voluntad, que son las facultades del alma. Estas tres dimensiones componen el ser humano. Decía un autor que este placer venéreo carnal es la felicidad de una parte del cuerpo. Y claro que hablar de la felicidad aquí es un poco pretencioso, porque el término felicidad es un concepto espiritual. Pero tengamos mucho cuidado de no llegar a pensar que el placer es algo malo, porque no lo es. En algunos momentos y en algunos casos puede llegar a dar esa impresión, y eso lo tenemos que corregir. Habla el catecismo en este número 2351 de un goce desordenado. No dice nunca que el placer es malo. Dice goce desordenado. Es decir, la lujuria no es un placer venéreo carnal. La lujuria es un desorden. En ese placer venéreo carnal, el problema no está en el placer. El problema está en el desorden. Esto nos tiene que quedar muy claro. El problema no es el placer, el problema es el desorden del placer. Ustedes han escuchado un gran hombre en la historia de la humanidad que se llamaba Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue un político, un dirigente hindú, quizás el más destacado del movimiento de independencia de la India de Inglaterra en los años 40. Mahatma Gandhi, en todo su movimiento, él decía que existen 7 pecados sociales. Primer pecado, la política sin principios. Segundo pecado, la riqueza sin trabajo. Tercer pecado, el placer sin conciencia. Cuarto pecado, el saber sin carácter. Quinto pecado, el comercio sin moralidad. Sexto pecado, la ciencia sin moralidad. Y séptimo pecado, la religión sin sacrificio. Esto es impresionante, queridos amigos. Solo nos vamos a quedar con la número 4. El placer sin conciencia es el que nos atañe aquí. El placer, como todo lo que Dios ha creado y vio Dios que era bueno, sería un error eso de que el deber viene de Dios y el placer del demonio. Eso sería un error, porque eso no es verdad. Y vio Dios que era bueno. Cuando nosotros vemos el placer como algo del demonio, eso es una visión maniqueísta, una visión dualista que no tiene nada que ver con el mensaje cristiano. El placer es un don de Dios. El placer, el físico, el psíquico, el espiritual, es un don de Dios.
El poder disfrutar de las distintas formas del placer es un signo de vivir conforme al designio de Dios. Y esto hay que tenerlo claro. Decía Santo Tomás de Aquino que el que vive en gracia de Dios y no vive en pecado tiene mucha mayor capacidad de placer, porque el placer es muy superior cuando lo vivimos ordenadamente, es decir, con la gracia de Dios. No es cierto que el placer lo dé el pecado, porque eso es una visión muy equivocada. Esa fue la tentación del pecado original. Al demonio le encantaría que pudiéramos pecar sin placer alguno. Pero el demonio no tiene más remedio que pagarnos nuestro pecado con placer. De esa manera nos puede engañar y hacernos caer. El placer no es del demonio, el placer es de Dios. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque de lo contrario estamos constantemente siendo muy engañados. Dios concede un placer en el sentido pleno de la palabra que es muy superior a aquellos que viven en gracia de Dios de una manera ordenada de aquellos que viven de una manera desordenada. Por eso una de las características del placer vivido de una manera desordenada es el vacío interior. Ese que hablaba Víctor Frank tantas veces, el vacío interior. Es una característica clarísima de la lujuria. Nos conduce a quedarnos vacíos. El placer por placer solo conduce a la tristeza. En cambio, la castidad conduce a la alegría. Por tanto, queridos amigos, el problema no está en el placer. El problema está en el desorden. El desorden tiene una triple dimensión que se puede describir de esta manera. El hombre maduro, el hombre que obra bien, es el que está conducido por la razón y por la voluntad. La razón y la voluntad están ordenando los sentimientos. Los sentimientos están ordenados a los instintos. Vamos a poner una imagen de esto como si estuviéramos construyendo una casa de 3 pisos. En el primer piso estarían los instintos, en el segundo piso los sentimientos y en el tercer piso la razón y la voluntad. Esa sería la casa de un hombre maduro. La casa de un hombre inmaduro sería en el tercer piso los instintos, en el segundo piso los sentimientos y en el primer piso la razón y la voluntad. Es una diferencia tremenda. Y es importante aquí no olvidar que los instintos y los sentimientos no son malos, son de Dios, son un don de Dios. Pero cuando están desordenados los instintos y los sentimientos, y cuando lo que prima en nuestra vida es el instinto, entonces hay un predominio de la dimensión física instintiva y acaba por tener carácter obsesivo, venéreo, carnal. Y eso nos domina y nos destroza y quedamos literalmente como animales.
Entonces lo que empieza a mandar en mi vida no es mi razón, no es mi voluntad, sino mi tendencia compulsiva a buscar el placer por encima de todo. Y eso enloquece a todo el mundo. Porque para yo tener placer necesito tener dinero. Y para tener dinero necesito tener éxito. Y por el éxito hacen cualquier tipo de barbaridad hoy día. Cuando lo que mandan son los sentimientos y predomina sobre la voluntad y sobre la razón, entonces esos sentimientos desembocan en un carácter demasiado eufórico, depresivo, demasiado dependiente de los altibajos anímicos, de cómo me desperté de hoy, de cómo me siento hoy, de si me miraron, si no me miraron, si me pusieron un like, si no me pusieron un like, si me siguen, si no me siguen. Y entonces la persona se deprime cuando no encuentra esa respuesta de su externo, cuando los demás no mueven sus sentimientos. Y vuelvo y digo, queridos amigos, los sentimientos son buenos, pero son demasiado volubles y no podemos centrar nuestra vida en ellos. El predominio debe de estar en la dimensión espiritual, que es la que permite integrar estas tres dimensiones de la persona, la que nos permite construir la casa como se debe construir. Y al mismo tiempo que decimos esto del placer desordenado, hay que insistir, queridos amigos, que cuando el hombre se ordena, estas tres dimensiones, espiritual, sentimental e instintiva, lejos de arrinconar el placer, hace que sea bueno tenerlo. Y vio Dios que era bueno. Decía Santo Tomás de Aquino, los hombres no encuentran placer en la virtud, no pueden perseverar al final. Los hombres que no encuentran placer en la virtud, no pueden perseverar al final. Porque si hacemos las cosas por deber, me apetece hacer lo contrario. Pero mi deber me manda a otra cosa. Durante algún tiempo se podrá hacer, claro que sí. Pero si no encuentras placer en la virtud, si no encuentras placer en el deber, al final uno se acaba cansando y tirando todo por la borda. También eso forma parte de la educación. Que podamos sentir placer por lo bueno, placer por lo equilibrado, que no caigamos en la tentación de reducir la palabra placer a lo que es simplemente algo desordenado, como si fuera, el placer es emborracharse, el placer es la lujuria. Eso ha sido un tremendo gol que nos han metido. Pensar que el placer es eso. Y tenemos que reaccionar ante estas situaciones. Tenemos que educarnos, sintiendo placer por las cosas bien hechas. Fíjense, queridos amigos, que una de las maneras de vencer los placeres desordenados es tener placeres sanos. No se puede pretender que el hombre sea como una esponja que se estruja para que expulse el agua sucia y no darle al mismo tiempo agua limpia para que vuelva y se llene. No se puede hacer eso. Hay que darle agua limpia para que vuelva y se llene la esponja. En la mitología griega se decía que vengarse es un placer de dioses. Es una frase que se le adjudica a la diosa Némesis, la diosa griega
de la retribución y de la venganza, que ella se encargaba de castigar a aquellos que eran arrogantes, aquellos que cometían ofensas. Y ella se alienaba la noción de la venganza como un acto propiamente divino. Pero los discípulos de Jesús decimos que perdonar es el placer de Dios. Lo que nos da un gozo interior es la experiencia de sentirnos perdonados y perdonar. Si ver sufrir a quien me ha hecho mal nos produce placer, eso quiere decir que no hemos aprendido a disfrutar del bien. Y esto no quiere decir que no hay cruces en la vida, porque el auténtico placer es el que asume la cruz. Y una de las equivocaciones es la de pensar que el placer y la cruz son dos cosas incompatibles, ¿no? Son muy compatibles. Yo no creo que se pueda tener el placer de la vida si nos escapamos de la cruz, porque entonces ese placer sin cruz es falso. Y es el que nos está vendiendo el demonio hoy día. Y esto nos lleva a entrar en ese gran misterio que hemos hablado tantas veces, la sabiduría de la cruz, donde el hombre es capaz de abrazar la cruz y de tener el placer de estar en las manos de Dios y saberse conducido por Él. Ahí experimenta la felicidad, el verdadero placer. El Señor quiere que tengamos este disfrute, pero que sea un disfrute, un placer equilibrado, capaz de disfrutar y al mismo tiempo de renunciar. Las dos cosas. Pedagógicamente en la educación es bueno equilibrar estas dos cosas, hasta el punto de que uno pueda tener la capacidad de disfrutar y al mismo tiempo renunciar sin que esto le genere ningún tipo de extremo. Pero como no estamos educados en ello, siempre nos vamos a los extremos. Aquellos que renuncian a todo y que para ellos todo es pecado, y los otros que dicen que nada es pecado. Y entonces se abandonan en las manos de todos los placeres desordenados. Los dos extremos son terribles. Hay que saber equilibrar nuestra vida. Eso es virtud. El Señor quiere que yo sepa disfrutar de los placeres sanos de la vida, para que eso me dé más capacidad de renuncia. Teniendo esto presente, teniendo esto claro, queridos amigos, entonces este número 2351 se atreve a dar un paso tremendo, diciendo, el placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión. Y aquí sí hay un paso fuerte. Y es bueno entender bien el para qué Dios quiso el placer. Dios ha creado el placer como si fuera un motor para buscar unos fines. Y la finalidad de ese motor es la procreación y la unión. Que el otro se salve. Que el otro esté bien. Y es verdad que nuestra idea tiene que ser invitar a las personas, a los hombres, a vivir con madurez, moviendo su vida desde la razón,
desde la voluntad, para que no quedemos ahí en las manos de la tentación, en las manos de la duda, en las manos de la confusión. Esa capacidad de placer sexual que tiene el hombre, que tiene la mujer, es un don de Dios que está inscrito en su naturaleza para que funcione como un motor que busque esta finalidad, procrear y que el otro esté bien. Pero a ese motor hay que ponerle un volante, porque un motor sin volante pierde la dirección. Por tanto, este placer sexual se tiene que conducir. Si Dios no hubiera puesto en nuestra vida ese componente venéreo carnal, nos costaría mucho más vivir las finalidades de la sexualidad y estaríamos muy tentados a no cumplirlas. Sin la procreación en la historia de la humanidad no hubiera sido posible responder a esa llamada de Dios a creced y multiplicaos, llenad la tierra. Eso no hubiera sido posible si Dios no nos hubiera regalado este motor sexual que cada uno tenemos en nuestra naturaleza. Nos podría hacer sufrir mucho si en vez del motor hubiera una apatía. Fíjense bien, queridos amigos, qué cosa tan interesante, que es lo que están apostando hoy día todas estas corrientes anticristianas, que los hombres tengan apatías de las mujeres y que las mujeres tengan apatía de los hombres. Y eso, ¿cómo les hace sufrir? Nos podría hacer sufrir mucho si en vez del motor hubiera una apatía a esa expresión de amor entre el hombre y la mujer en la relación sexual. Y es un sufrimiento tremendo, porque es un sufrimiento físico, es un sufrimiento espiritual y es un sufrimiento psíquico. Sería muy difícil que el hombre y la mujer fueran un solo corazón sin la entrega sexual. Sería muy difícil existir en este mundo, sería muy difícil sin la procreación. Por eso con todas estas corrientes de género que impulsan a no tener hijos, a no procrear, a no cumplir esto que Dios nos ha mandado, exponemos nuestros pueblos a exterminarse. Hay pueblos en la tierra donde ya no hay niños. Yo conozco pueblos donde solamente quedan 29 personas y todos tienen 60 y 70 años. Es decir, en ese pueblo ya no quedará nadie. Va a pasar a la historia como un pueblo fantasma porque no hay niños, porque no se ha cumplido este mandato de Dios. El placer lo ha inscrito Dios en la naturaleza humana como algo bueno, como el regalo de la fidelidad de los esposos. Y por eso está integrado en la finalidad para el cual fue hecho, para procrear y para el bien del otro. Por eso, queridos amigos, concluyo con esto en el matrimonio. Para que haya una comunión espiritual, tiene que haber también esa entrega sexual que está llamada a consumar y sobre la que se apoya la comunión en el espíritu. Teniendo en cuenta esto, el catecismo puede hacer una expresión tan contundente como esta. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, en el egoísmo más profundo de sentir placer por sentir placer.
Y el placer por placer no lleva a nada, solamente al vacío existencial. Por tanto, el placer sexual separado de su finalidad, que es la procreación, y el bien del otro, la unión, no tiene ningún sentido y se deforma y te vacía. Aquí hay una tarea tremenda como catequistas, queridos amigos, como padres de familias, como educadores. De esto que parece un tema tabú, hacerlo conversación importante, especialmente con esos adolescentes, con esos jóvenes adultos que están empezando su vida. Esto se tiene que hablar para que no le pongamos una etiqueta a que este placer sexual se tiene que meter debajo de la mesa y de que esto no se habla, a traerlo a ser tema de conversación, para que saquemos a la luz el verdadero significado para el cual Dios ha creado este placer sensual en la naturaleza del hombre.